Hola a todos, soy Tomás, el profesor Tomás de física. Vamos a hablar hoy día de magnitudes de vectores y vamos a hacer física muy divertida. Vamos a partir entonces con los vectores. Esta parte de vectores es la parte común, no vamos a hablar nada geométrico. Vamos a hacer siempre como ejercicios básicos para entender un poco qué es un vector. Para entender un poco qué es el vector, entonces tenemos que partir distinguiendo magnitudes, porque tenemos primero una magnitud que la vamos a llamar escalar. La magnitud escalar se expresa solo con un número. Por ejemplo, la masa, la temperatura, tenemos otras cantidades, pero en general, eh, cuando yo no puedo darle lo que sí le puedo dar a los vectores, que se llama dirección, cuando yo no puedo darle dirección a una cierta cantidad, la expreso con un escalar. Es un número, solamente un estado de esta materia. ¿Ok? El vector, en cambio, tiene tres componentes. O sea, tres características. Tiene módulo, tiene dirección y además tiene un sentido. ¿Sí? Pongamos el ejemplo de la velocidad del viento. El viento se mueve con una cierta velocidad. Por lo tanto, por ejemplo, 20 kilómetros por hora. Esa velocidad de 20 kilómetros por hora es como si yo le pusiera una regla al vector y midiera su módulo, su magnitud. ¿Cuánto mide ese vector? Y eso lo voy a llamar, de nuevo, módulo, magnitud. Ahora, este viento tiene una dirección porque no va para cualquier parte. Cuando yo, por ejemplo, quiero saber hacia dónde va a llegar una corriente, tengo que saber la dirección y el módulo y el sentido del vector que modela o que describe al viento. Entonces, tomo este viento y yo sé que, por ejemplo, es un viento sur. Entonces, es un viento sur con 20 kilómetros por hora. No es lo mismo que un viento norte con 20 kilómetros por hora. Para que se entienda bien la diferencia entre un escalar y un vector. Ya recuerden, el vector yo le puedo poner dirección. Y si le pongo dirección, le pongo el sentido. El sentido es para saber si va hacia el lado positivo o hacia el lado negativo con respecto al eje de referencia. O sea, yo pongo acá los positivos y si la flechita apunta hacia allá, es positivo. Si la flechita apunta hacia el otro lado, es negativo. ¿Sí? Tenemos, eh, partamos por ejemplo con la ponderación de vectores. ¿Qué es una ponderación? Una ponderación es cuando yo tengo un vector multiplicado por un número escalar. O sea, por un número que no tiene dirección. ¿Sí? Pensemos en el vector A, que tiene módulo de 1 metro. Esas barritas que están ahí se llaman módulos. No es el valor absoluto. El valor absoluto es para los escalares. Esto no es un escalar, esto tiene dirección. Entonces, ese módulo me indica cuánto mide este vector. ¿Ok? ¿Cuánto mide entonces 3? Por ejemplo, 3A. 3 veces el vector A. Estamos multiplicando un vector A con un escalar 3. ¿Qué tenemos que hacer? 3A va a ser, bueno, fácil. 3 veces el vector A. 1, 2 y 3 veces el vector A. Finalmente, el módulo de este vector 3A va a ser 3 metros. ¿Ok? Porque si yo tomo una regla y mido de aquí hasta allá, van a haber 3 metros. Si es que una de estas flechitas mide 1 metro. ¿Se entiende, no? ¿Vamos bien? Ya, perfecto. Cualquier cosa me preguntan por el chat. Pensemos ahora que tenemos este mismo vector A, que tiene el mismo módulo, pero yo le voy a poner un signo negativo ahora. ¿Qué pasa si yo tengo un signo menos antes de un vector? Pasa lo mismo que si yo cambiara mi dirección, o sea, mi sentido. Lo único que va a hacer esta cosa es sacar ese vector A que yo tenía y cambiarlo por un nuevo vector menos A, el cual tiene un sentido contrario, lo que yo les decía recién. Va a tener una dirección. La dirección se asocia a un ángulo con respecto a una horizontal, a un punto de referencia. Ese ángulo, en este caso, es de 0 grados y la dirección es negativa, eh, va hacia los negativos. Ahora, ¿el módulo cambió? No. O sea, si A medía 1 metro, menos A también va a medir 1 metro. ¿Cuánto mide menos 3A? Menos 3A va a ser tomar este vector menos A y ponerlo 3 veces. Una, dos, 3 veces. ¿Sí? Tenemos este vector A entonces, que lo pongo 3 veces, 1, 2 y 3. Y lo importante es que el sentido se conserva. O sea, yo tenía el vector menos
A y lo multipliqué por 3, es como alargar un chicle. Así yo tengo un chicle de 1 metro de largo, lo multiplico por 3. ¿Sí? Y me queda este vector nuevo que sería 3A. Y ojo con el signo que es menos 3A, significa que apunta hacia allá. Entonces no es lo mismo, pensémoslo así, no es lo mismo caminar 3 metros en una dirección o en otra, pero el gasto energético va a ser el mismo, porque yo me voy a mover 3 metros, sea hacia allá, a la derecha, sea hacia la izquierda. ¿Ok? Yo no sé cómo me estoy viendo en la pantalla, por lo tanto no sé si esa es la derecha. Esta es mi derecha, así que 3 metros hacia la derecha, energéticamente es lo mismo que caminar 3 metros hacia la izquierda. Volvamos al módulo. ¿Cuánto es el módulo de 3, de menos 3A? 3 metros. Igual que teníamos cuando este signo no estaba. Por eso esas barritas son algo como el valor absoluto, pero es para relacionarlo mentalmente, una ayuda mental, pero no es el valor absoluto, es el módulo. O sea, si yo tomo una regla y mido cuánto es este vector, bueno, mide 3 metros. Si es que cada una de esas flechitas mide 1 metro. Ojo que mide lo mismo que el anterior, que era positivo, de nuevo, porque lo importante acá es que el signo menos solo cambia el sentido, ¿ok? La dirección se mantiene, el módulo se mantiene y o sea, el módulo no se mantiene si es que yo multiplico por un escalar, pero acá arriba, si yo solamente pongo un signo menos, el módulo se mantiene, lo que vimos acá, ¿ok? Vamos entonces con una pregunta para el chat, amigos del chat. La ponderación de un vector por un escalar, ¿puede cambiar la dirección de un vector? Tengo un vector así y lo pondero por un escalar, o sea, lo estiro. ¿Puede ese estiramiento o contracción también, si es que lo reduzco, eh, puede cambiar la dirección de un vector? Por ahí dicen que no y están en lo correcto. No puede cambiar la dirección. La dirección tiene que ver de nuevo con el ángulo que genera con un cierto parámetro. O sea, si está así el vector, si está así el vector, son direcciones distintas. No es lo mismo tirar una flecha hacia allá que tirar una flecha hacia allá. ¿Sí? Lo mismo, y el sentido tiene que ver hacia si va hacia los positivos o hacia los negativos. Entonces, eh, teniendo esta dirección, puedo ir hacia los positivos o puedo ir hacia los negativos. ¿Ok? Ahora vamos con la suma y con la resta de estos vectores. Vamos a tener dos vectores imaginarios. El vector A, que es ese horizontal, y el vector B, que es ese que está inclinado. ¿Ok? Vamos a sumarlo. ¿Cuánto es la suma de ambos? A más B. Vamos a ponerle C. ¿Ya? Imaginemos que C es la suma de A más B. Para sumarlo, vamos a poner un vector A como en cualquier parte del espacio. Yo lo puse ahí porque, bueno, es más cómodo ponerlo ahí. Vamos a poner ahora un vector B, juntando el inicio y con el final del vector A. ¿Ok? Es como que si yo fuese caminando, se me acaba el vector A y ahora tengo que comenzar a caminar por el vector B y comienzo a caminar por el vector B. ¿Ok? Entonces es importante, voy caminando por el vector A, luego tomo la dirección del vector B. ¿Ok? Es como un GPS, no sé, piénsenlo. Voy por una calle, doblo por otra, voy por una calle, doblo por otra y me queda el vector C, que sería la suma de estas dos cosas. Imaginemos mi casa hasta acá, mi destino está en el final y yo tomé la calle A y luego tomé la calle B, pero la distancia recorrida finalmente va a ser desde el punto inicial de A hasta el punto final de B. ¿Ok? Así se suman los vectores. Es lo como es la parte es sumar los vectores de una manera más fácil. ¿Ok? Hay otra forma de sumar vectores. De nuevo, se puede sumar con el plano cartesiano, pero no nos vamos a meter en eso porque no entra en la parte común de física. ¿Ok? Vamos a dibujar de nuevo el vector C, que sería la suma. Ahora, ¿cómo se restan estos vectores? Yo voy a tomar el vector, eh, vamos a tomar la resta. Imaginemos que va a ser A menos B. ¿Cómo dibujo yo menos B? Menos B dijimos que era tomar esta cosa y dar la vuelta. Vamos a invertir el que tenga el sentido negativo, o sea, en este caso es B. Lo invertimos y nos queda menos B. Así, chum. Ese menos B, fíjense que antes estaba el B arriba y el menos B lo pusimos acá abajo. ¿Por qué lo pusimos abajo? Porque tenemos que juntar el inicio con el final. Si yo
doy vuelta el vector B solo arriba y lo doy vuelta así, y me queda la flecha apuntando a la otra flecha, sería una conjunción de flechas y eso no me sirve para sumar los vectores. Yo tengo que poner el final de un vector con el inicio del otro vector, por lo tanto tengo que trasladarlo, que es lo que hicimos acá con el vector menos b. ¿Ok? Ahora, se traza el vector menos b desde el final del vector a. Eso es lo importante. Tenemos que saber cuál es el vector menos b y luego ponerlo en el final del vector a. Luego lo sumamos como lo habíamos hecho antes, uniendo el punto inicial con el punto final. Y eso, esa distancia, ese vector, va a ser el vector resta. Entonces, yo le puse D para que tengamos un poco de claridad. D entonces va a ser igual a menos B. ¿Qué hice? Tomé el vector B y lo di vuelta. Luego lo uní con el punto final de A, que está ahí. Y tracé el vector D, que sería la suma de estas dos cosas. Acuérdense que esto es igual que en matemáticas. Yo tengo conmutatividad, tengo asociatividad y todas esas cosas. Y, importante, que la suma de... O sea, la resta al final es una suma de números negativos. Aquí la resta de vectores es la suma de un vector positivo con un vector negativo. ¿Ok? Entonces aquí lo que hicimos fue dar vuelta a esta cosa y sumarlo, como lo habíamos sumado con el C, con la parte anterior. ¿Ok? ¿Dudas? Señores del chat, ¿todo bien? Ya. Entonces vamos bien. Luego dibujamos el vector D y ahora vamos a una parte que es más fácil, que es un poco más intuitiva, que es una regla súper útil para poder sumar y restar vectores. Vamos a hablar de la regla del paralelogramo. Es claramente vamos a buscar hacer con dos vectores formar un paralelogramo. ¿Qué es un paralelogramo? Bueno, un paralelogramo es un cuadrilátero, o sea, una figura con cuatro lados que tiene sus lados opuestos paralelos. ¿Ok? Entonces yo tomo esta figura de los vectores. El vector A lo uno con el vector B, junto inicio con inicio, y me queda aquí un vector B que va en otra dirección, ¿cierto? Voy a trazar este vector A y lo voy a poner acá arriba para que me quede paralelo. ¿Se fijan? Quedan paralelos. Este vector B lo pongo allá y me forma este bonito paralelogramo de varios colores. Y finalmente, vamos a tirar este paralelogramo para allá. Lo vamos a hacer de nuevo. Pongo el A acá, lo subo, paralelo, lo pongo arriba. El B lo muevo, paralelo, lo pongo al lado. Y veo las diagonales. La suma, que era el vector C antes que habíamos dibujado, es la diagonal grande de este paralelogramo. Fíjense que así yo camino por el vector A, subo por el vector B y uno ese camino con el inicio de A, me va a dar el vector C, que era el que teníamos antes. Y el vector D va a ser la diagonal pequeña de este paralelogramo. ¿Ok? Ahora, fíjense que la parte difícil de esto, porque por ejemplo C sabemos que va hacia allá, porque es la suma, es re fácil. La resta nos va a complicar un poco con el signo. O sea, hacia dónde está orientado. ¿Ok? Porque esta flechita que está acá, este D, puede tener la flecha hacia arriba o hacia abajo. ¿Ok? La flecha, o sea, el sentido va a estar dado por el signo que sea negativo. ¿Ok? Para recordar un poco, así vamos a tener memoria fresca, vamos a poner siempre la flecha del vector resta junto con el vector positivo. En este caso el vector positivo es A y lo pusimos junto con la flecha del vector D. Y ahí sabemos un poco más fácil cuál era el sentido del vector resta. ¿Ya? Aquí está un poco desarmado esta cosa, pero da lo mismo, es problema aparte. Vamos a hacer un par de ejercicios ahora, un poquito rápido. Vamos a imaginar estos tres vectores, A, B y C. Y vamos a hacer estas operaciones que están acá, que deberían estar con A, B, C y D, pero se corrió. Bueno, en fin, da lo mismo. Tenemos el vector, vamos a partir con la letra A. La letra A nos dice que es A más dos veces el vector B. ¿Sí? Ahí están los vectores dibujados. Entonces, ¿qué tenemos? El vector A, el vector B y el vector C. El vector C esta no lo vamos a usar. Solamente vamos a usar A y dos veces el vector B. Entonces lo vamos a dibujar. Nos queda A. Dibujamos
una vez el vector b, dos veces el vector b, y luego lo sumamos, o sea, unimos el punto inicial con el punto final. Nos queda ese vector. ¿Dudas? Fue muy rápido, lo lamento. Lo explico de nuevo. Tomo el vector a, lo pongo allá, lo uno con dos veces el vector b, y luego uno el inicio con el final de nuestro trayecto. Vamos con la letra b. Eso nos dice a más 3 veces el vector c. Estamos multiplicando por 3 el vector c y el vector a no lo mantenemos igual. Comenzamos con el a. Pongo una vez el vector c. Pongo una segunda vez el vector c y pongo una tercera vez el vector c. Ahora unimos el final y el inicio y nos queda ese vector suma. Perdón. ¿Fácil? Muy fácil. Vamos con la siguiente. A medios y c tercios. El vector a hay que dividirlo y el vector c hay que dividirlo también. El vector a lo dividimos en 2 y el vector c lo dividimos en 3 y luego lo sumamos. Tomamos el vector a, dividido en 2, eso debería de ser un a medios, perdón ahí, debería decir a medios. Y tomamos c tercios y los unimos. Finalmente ese es nuestro vector. De nuevo, el vector a está dividido en 2, eso debería ser a medios. Lo unimos con el vector c y luego lo sumamos. Acuérdense que si fuera resta tendríamos que dar vuelta a 1 y dar el sentido contrario. ¿Ok? El último, antes de irnos a la pausa, la suma y resta de vectores de a medios más b tercios más 2 veces el vector c. Entonces, ponemos a medios. Chum. Ponemos ahora b tercios, que sería tomar esta flecha, dividirla en 3. A medios fue a y dividirlo en 2. B tercios, b lo dividimos en 3. Y nos queda b tercios, que lo ponemos allá. Y finalmente tenemos que poner 2 veces el vector c. Lo ponemos 2 veces. Y terminamos esto uniendo el inicio y el fin. Nos queda ese vector finalmente. ¿Alguna duda? Veo que no. Muchas gracias entonces. Nos vemos en 10 minutos más. Vamos con el recreo. Vayan a buscar su refrigerio. Y nos vemos en un rato. Pusimos ese vector ahí. Completamos el paralelogramo. Y tenemos que, por ejemplo, antes teníamos la suma que era c, que era a más b. Y en este caso, si se fijan, a más b, ¿dónde estás? Acá. A más b va a ser la diagonal grande de este paralelogramo. Se la dibujamos. Y tenemos que c, que sería la suma, va a ser la diagonal grande del paralelogramo. Ahora fíjense, tenemos la diagonal grande que sería la suma, y nos queda otro que sería la resta, y va a ser la diagonal más pequeña de este paralelogramo. ¿Sí? Antes recuerden que nosotros habíamos tomado b, lo dimos vuelta, y después hicimos el vector d. Pero con esta regla del paralelogramo es mucho más fácil. ¿Sí? No tenemos para qué dar vuelta a las cosas, sino que solamente saber que la suma es la diagonal grande del paralelogramo y la resta es la diagonal pequeña del paralelogramo. ¿Sí? Y así como de ayuda mental, siempre termina la resta, porque uno no sabe cuál es el sentido de la resta, ese es el problema. El sentido de la resta. La suma es re fácil porque siempre va en una dirección, pero la resta es más difícil. El sentido de la resta siempre va hacia el punto final del vector que es positivo, en este caso A. ¿Sí? ¿Vamos bien o no? Ya, ahora vamos a hacer un par de ejercicios. ¿Sí? Vamos a hacer esos con estos tres vectores. Está muy deforme esto, pero no importa, no se preocupen. Estos tres vectores, que son A, B y C, vamos a hacer estos ejercicios que salen acá. ¿Sí? Vamos a sumarlos y vamos a multiplicarlos por unos escalares. El primero dice, aquí tengo de nuevo los vectores A, B y C. Vamos a sumar A y 2B. Entonces lo vamos a hacer súper lento porque es primera vez que lo hacemos. Vamos a tomar el vector A, lo vamos a poner ahí, ¿cierto? Ahora vamos a tomar, ¿cuántos vectores B? Deberíamos tomar 2 vectores B porque está multiplicado por un 2. Entonces tomamos un vector B y tomamos un segundo vector B.
Y ahora hacemos el camino. Comenzamos en el inicio de A y terminamos en el final del segundo B. Hacemos todo ese camino y nos queda que el vector final va a ser esa flecha azul que está ahí. ¿Sí? ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Vamos bien o no? Todos van entendiendo, ¿cierto? Entonces, vamos al segundo. Tenemos A y 3C. Esto es lo mismo, ¿cierto? Vamos a tomar una vez A y vamos a tomar 3 veces C. Una vez, 2 veces, 3 veces. Y finalmente lo vamos a unir. Porque esa es la suma. Y ahí lo tenemos listo. Eso es todo. Vamos a ir al tercero. Este ya es un poco más difícil. Tenemos un medio de A más 3C. Entonces, ¿qué hay que hacer con A? Tomarlo y dividirlo por la mitad. ¿Qué hay que hacer con C? Tomarlo y partirlo en 3. ¿Sí? Vamos a tomar entonces A medios y C tercios y los unimos y tenemos el vector final. Aquí falta ahí un medio, que debería ser A medios, pero se entiende la idea. La idea es lo mismo, ¿cierto? Vamos a hacer el tercero, el último, y es el último antes de irnos al recreo. Lo vamos a hacer muy lento, porque hay alguien que lo entiende. Entonces, vamos a partir con A medios. Resumamos esto. Tenemos este factor, A medios, este de acá, B tercios, y este de acá que son 2C. ¿Sí? Entonces, para comenzar a sumarlo, tomo A, lo debería dividir en 2, porque eso es lo que dice. Entonces me debería dar algo así, A medios, que está acá. ¿Sí? A medios es la mitad de A. Está en la mitad del módulo. ¿Sí? Ahora, tomamos el B tercios y lo sumamos. Si se fijan, este es B entero, lo multiplico por un tercio y me queda eso allá. Hay mucha gente que está preguntando por el teorema de Pitágoras, pero eso es cuando yo tengo vectores definidos en un plano cartesiano. ¿Sí? Si lo tengo definido en un plano cartesiano, yo puedo usar trigonometría. La trigonometría no entra en la parte común de física, pero sí lo van a ver con el profesor de matemáticas, que él sí les va a enseñar la trigonometría. Y que básicamente es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo solamente que ponerle números, nada más. Entonces, aquí este módulo va a tener un número y todo va a estar asociado a un número. Estamos haciendo solamente la parte geométrica, ¿sí? Que es la parte al final que les van a preguntar. Ahora, sigamos con tenemos ya A medios, tenemos B tercios y nos falta el 2C. Entonces tenemos que poner 2 veces C. Y ya tenemos 2C. Finalmente, lo juntamos y nos queda la suma. Ahora acuérdense que si es resta, tengo que darle vuelta al sentido y hacer lo mismo. Pero básicamente es el mismo procedimiento, juntar inicio y fin de los vectores asociados. Nada más. ¿Ya? Ahora con esto nos vamos al recreo y vamos a estar 10 minutos de recreo antes de pasar a la unidad de medición, de unidades de medición. ¿Sí? Saludos a todos y descansen.
Bueno, entonces hemos vuelto a la clase. Ahora vamos a comenzar a ver las unidades de medición. ¿Sí? Habían varias preguntas, pero eh, ninguna que venía al caso. Yo no sé si han subido la clase de química, así que me informan por interno que hoy día en la noche la van a subir. Así que atentos, van a tener un bonito fin de semana que puedan estudiar. Eh, es importante estudiar este fin de semana. Van a tener harto tiempo libre. Ya vendrán las vacaciones. Bueno, comencemos con las unidades de medición. Tenemos que para la PSU el DEM rehúsa el sistema internacional. Hay varias unidades de medición, por ejemplo, no sé, se puede medir con pulgadas, que al final es la unidad inglesa, que es cuánto mide un pulgar. Se puede medir la distancia con pies, que es básicamente el promedio de un pie humano, pero el sistema internacional usa todas estas que yo puse acá. Son 7 unidades básicas, que me voy a desaparecer un rato para que lo puedan ver ustedes. No se asusten, voy a volver. El sistema internacional, entonces, nos dice que tenemos 7 unidades fundamentales. Para la longitud tenemos el metro, para la masa el kilogramo, para el tiempo el segundo, para la intensidad eléctrica el ampere. El ampere es cuántos electrones pasan por unidad de tiempo. Esa es la corriente. Para la temperatura usamos el Kelvin, no usamos los Celsius. Ojo. Y recuerden que los Kelvin son lo vamos a ver después cuando pasemos la temperatura y el calor. Los Kelvin son una extensión de los Celsius, ¿sí? Tienen la misma escala de crecimiento, solamente que el 0 Kelvin es el cero absoluto. La intensidad luminosa se mide en candelas y la cantidad de sustancia se mide en mol, que eso es parte de la química, es muy usado. Eh, Vamos ahora a ver las unidades derivadas, porque con estas unidades fundamentales nosotros podemos hacer una serie de otras unidades que son, por ejemplo, la superficie. La superficie se mide en metros cuadrados y su símbolo es el metro elevado a 2. Y es lo mismo que, por ejemplo, centímetros cuadrados, es el mismo concepto, solamente que longitud es en una sola dimensión. ¿Sí? Lo voy a explicar después también. Las superficies son en 2 dimensiones. Por ejemplo, una tela, un lienzo, ¿sí? Una pantalla. El volumen es en 3 dimensiones. Ahora, estas cosas se van distorsionando un poco en la mente, pero acuérdense que eh, todo va como en concordancia. O sea, el metro cúbico es un metro por un metro por un metro. Un metro cuadrado son un metro por un metro. Y así, ¿sí? La fuerza se mide en newtons, que, bueno, como espero que todos sepamos, un newton es lo mismo que una unidad de masa por una unidad de aceleración, que eso nos queda kilogramo partido en kilogramo por metro partido en segundo cuadrado. Lo vamos a ver después, así que tranquilos. Estamos recién comenzando el semestre, el año, estamos recién en las clases iniciales. Tienen, una dirección. No sé, lo que sea.
multiplicar esa distancia. En este caso tenemos 1 por 1, que nos da 1, y tenemos metro por metro. Casa nueva, ¿cuáles son la distribución de los espacios? ¿Sí? Ahora piensen que ya, alguien que mida 2 metros es mucho, pero 2 metros cuadrados, en comparación, por ejemplo, con esta casa, que ese dormitorio, no se ve bien, ese dormitorio tiene 11,5 metros cuadrados. Es un montón. Ustedes pueden calcular cuántos metros cuadrados hay en su pieza, si es que toman el largo de su pieza y el ancho de su pieza, y los multiplican, y eso es todo. Esa es la superficie que hay en su pieza. ¿Sí? Vamos a entrar en una tercera dimensión, que sería la del volumen. El volumen se mide en metros cúbicos, ¿sí? Los metros cúbicos, como lo dice la palabra, es un metro por un metro por un metro. Entonces tenemos 1 por 1 por 1, que nos da 1, y metro por metro, que también las unidades siempre se tienen que multiplicar, nos da el metro cúbico, ¿sí? Ahora, de nuevo, la razón histórica de por qué el elevado a 3 se le llama al cubo es por eso, porque yo genero un cubo cuando tengo 3 dimensiones. La razón histórica de por qué cuando yo tengo algo elevado a 2 le llamo elevado al cuadrado es por lo mismo, porque yo cuando tengo 2 dimensiones genero una superficie como lo que teníamos antes. ¿Sí? Ahora, el volumen es súper útil para saber cuánto espacio utiliza un objeto. ¿Sí? En general se usa este procedimiento que está acá. Esto es como curiosidad, un poco para ponerle eh, cosas que se usan. O sea, yo quiero saber cuánto espacio usa un objeto. Por ejemplo, esa piedra. Y la meto en un vaso precipitado. Si antes el vaso precipitado tenía 2 mililitros y cuando le pongo la piedra aumenta a 26 mililitros, es claro, voy a hacer la pregunta para que lo respondan en el chat, ¿cuántos ml tiene esa piedra? ¿Cuánto espacio en unidad de litros está usando esa piedra? Son solo 4. Sí, porque sé sumar y sé restar y ahí hay 4. En fin. Otra unidad de medición, en este caso estamos hablando solo de escalares, es la masa. La masa se mide con una balanza, es distinto del peso, acuérdense de eso. El peso es la masa por la gravedad y la masa se mide con balanza, el peso se mide, o sea, sí, y el peso se mide con una pesa. Entonces aquí tengo un objeto que yo no sé cuánto pesa, pero yo sé que se igualan los pesos cuando yo le pongo una masa de 400 gramos, una de 40 y una de 5 gramos. Entonces ustedes podrán hacer el cálculo en la casa bien rápido, que esos son 445 gramos. Pero nosotros recién vimos que la unidad básica es el kilogramo, ¿sí? El kilogramo entonces nos da, en kilogramos la masa son 0,445 kilogramos, ¿sí? Otra unidad de medición, que es la que recién hablamos, era la de la temperatura. Entonces, en este caso, también como un dato curioso, tenemos que el helio líquido está a 4 Kelvin. Fíjense que ahí metieron la mano en nitrógeno líquido, no es helio. Eh, y el contacto con la superficie del cuerpo, que está a 36, 37 grados, fíjense que el nitrógeno líquido está a menos 196 grados Celsius, que son como ciento y tantos Kelvin, produce la evaporación instantánea del nitrógeno. De hecho, cuando uno suelta nitrógeno líquido en el aire, antes de tocar el suelo, el nitrógeno se desvanece. En fin, la temperatura es importante que se mida en Kelvin, solamente por el hecho de que el 0 Kelvin es el cero absoluto. ¿Ok? Vamos bien, ¿cierto? Son datos curiosos. Y ahora vamos a pasar un poco a la parte más formal de la física. Nosotros tenemos estos prefijos que se anteponen a la unidad fundamental, por ejemplo el metro, y obtenemos un nombre distinto para un tamaño de unidad distinta. Me explico. ¿Cuántos metros hay en un kilómetro? Entonces nos vamos acá a la tabla,
buscamos dónde está el kilo, cuántos son un kilo de metros, y un kilo son 1000. Entonces, un kilómetro son 1000 metros. ¿Sí? Nos vamos abajo. ¿Cuánto es un micrómetro? Un micrómetro es 10 a la menos 6 metros. Y así se van formando estos compuestos. Esto solamente para no usar tanto cero. Porque podemos medir distancia con unidades de metro, pero no vamos a poner, no sé, la distancia de mi pieza son 2, 3 metros, una cosa así, pero la distancia de aquí a la Luna son 150.000 millones de kilómetros, o sea, son infinitos ceros. Es una cantidad ridícula de ceros. Por eso nosotros usamos esas unidades, que es para abreviar cuán, qué tan grande es la magnitud que estamos midiendo. Continuamos ahora con una unidad curiosa, ¿sí? ¿Qué unidad puede ser curiosa? El tiempo. ¿Por qué el tiempo es curioso? Porque su escala no es de 10 en 10 como lo habíamos visto antes en la diapositiva pasada, que teníamos una tabla de puros factores de 10 y cada uno tenía un nombre distinto, ¿sí? Ahora tenemos que el tiempo no se mide de 10 en 10, entonces vamos a tener nombres distintos y cosas raras que pasan con el tiempo. Por ejemplo, un minuto, como todos saben, son 60 segundos. Una hora son 60 minutos. En un día no hay 60 horas, hay 24. Entonces ya se nos complica. Hay un factor 24 que ya no es 60 y el 60 tampoco es 10. Entonces antes teníamos que un decámetro eran 10 metros, pero ahora un minuto no son 10 segundos, son 60. Entonces tenemos una unidad que es curiosa, es un poco extraña, por lo tanto nos hace pensar un poco de más. Tenemos que darle un poco más de vuelta antes de poder darle el sentido a esto de los segundos y el tiempo. Por ejemplo, ¿cuántos segundos hay en una hora? ¿Qué tenemos que hacer para saber cuántos segundos hay en una hora? Vamos a tomar los 60 segundos. 60 segundos dijimos que era un minuto. Entonces ese número que está acá es un 1. 60 segundos es lo mismo que un minuto. ¿Sí? Lo vamos a multiplicar por cuántos minutos hay en una hora. Nosotros sabemos que hay 60 minutos en una hora. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Como nos enseñó el profesor de matemáticas, Joaquín, para que lo vean, simplificamos los minutos. O sea, las unidades siempre van jugando entre ellas, ¿sí? Es siempre necesario saber qué unidades tienen nuestras magnitudes físicas para saber si tenemos o no bien el problema. ¿Ya? Entonces nos van a quedar 3600 segundos ahí en una hora. ¿Sí? Entonces tenemos como respuesta que en una hora hay 3600 segundos. ¿Sí? ¿Cuántos segundos hay en un año? ¿Cuántos segundos hay en un año? Vamos a dejar la pregunta abierta. ¿Cuántos segundos hay en un año? Vamos a hacer el mismo proceso que hicimos antes. Tenemos los 60 segundos en un minuto, ahora hay que agregarle los años. Entonces, ponemos los 60 segundos sobre el minuto, después tenemos los 60 minutos que nos da en una hora. Después, ¿cuántas horas hay en un día? 24 horas en un día. Luego, ¿cuántos días tiene un año? Tenemos 365 días en un año. Son 365,25. Por eso cada 4 años hay un año extra, o sea, hay un día extra, que es el año bisiesto. Pero para estos casos prácticos no lo vamos a poner porque nos va a complicar un poco el cálculo. De todas formas, tenemos que simplificar las unidades. Simplificamos minutos con minutos, simplificamos horas con horas, simplificamos días con días y nos queda ese número que está ahí, que es enorme. Son 31.536.000 segundos en un año. ¿Sí? Ahora, yo pensando en que ustedes ya deben estar por los 18 años, les pregunto, ¿cuántos segundos han vivido? Entonces tienen que calcular la cantidad de segundos que ha pasado por cada año, luego la cantidad de años que han vivido y multiplicarlos. ¿Vamos bien o no? Los que están siguiendo la clase.
Entonces, tenemos lo que teníamos antes para el año. Y eso lo tenemos que multiplicar por, yo imagino que tienen 18, 17 años, una cosa así. Por lo tanto, el resultado nos va a dar ese número que está ahí. ¿Sí? Ojalá lo hagan en sus casas y que jueguen con esto, porque es súper importante, por ejemplo, para el tema de las velocidades. ¿Sí? Pasar de kilómetros por hora a metros por segundo, o si les ponen una escala más difícil, es siempre necesario saber cuál es la transformación que hay que usar para llegar de una unidad de tiempo a la otra, que es la más difícil, porque de repente se nos pasan un par de 60 o ponemos un 60 de más y ahí ya todo no nos va a funcionar bien. Vamos a hacer un par de ejercicios antes de pasar al análisis dimensional y con eso terminamos la clase, pero rápidamente recordamos la escala que habíamos puesto hace poco. ¿Qué pasa si Javiera caminó 100 metros? Eso equivale a caminar, ¿cuánto? Vamos. Un kilómetro, un heptómetro, un decámetro, un centímetro o un milímetro. Esto es como si se la puede ganar. Vamos a recordar entonces que la tabla que les puse recién, 100 metros o un factor de 100 corresponde a un hecto. Entonces lo juntamos y nos queda que la respuesta correcta es la alternativa B. ¿Qué pasa? Vamos a un poco relacionarlo con lo que hacemos siempre. Tenemos nuestro celular, nos compramos una memoria de 4 gigabytes. Tenemos el caso de Luis. Luis compró una memoria de 4 gigabytes. ¿Cuántos bytes tiene su memoria? Entonces, tenemos que recordar de nuevo esta tablita y buscar giga. ¿Cuántos ceros nos aporta un giga? Ahí nos dice que va con 10 a la 9. Por lo tanto, un gigabyte son 10 a la 9 bytes. 4 gigabytes serían 4 por 10 a la 9 bytes. Y finalmente es un 4 con 9 ceros seguidos. Entonces contamos cuál de estas alternativas tiene los 9 ceros seguidos. Y tenemos que la respuesta correcta es la alternativa A. Vamos con el tercero. Martín pintó un lienzo de 1 metro cuadrado. Eso equivale a pintar. La respuesta está todo en centímetros cuadrados. Entonces, antes que nada, tenemos que pasar los metros cuadrados a centímetros cuadrados. ¿Cómo hacemos esto? Esto ya es un poco más complicado, para que pongan un poco de atención. Tenemos 1 metro cuadrado y lo vamos a separar. Esto siempre es recomendable hacerlo porque así no se nos pasan los ceros, ¿sí? Cuando pasamos de metro a centímetro o pasamos de metro cuadrado a centímetro cuadrado, es recomendable hacerlo para que no se nos olviden los ceros. Lo mismo que cuando pasamos de centímetro cuadrado a metro cuadrado, porque hay muchos ceros involucrados, ¿ya? Ahora tenemos que descomponer cada metro en su unidad de centímetro, ¿sí? Un metro tiene 100 centímetros y el otro metro también tiene 100 centímetros. Por lo tanto, nos queda 10.000 centímetros cuadrados, ¿sí? Es cosa de multiplicar el 100 con el 100, nos da el 10.000. Y luego centímetros con centímetros nos da centímetro cuadrado, ¿ya? Entonces, esto es bien rudimentario, pero también es súper práctico hacerlo varias veces para saber que en realidad hay muchos ceros de diferencia entre un metro cuadrado y un centímetro cuadrado, ¿ya? Vamos a hacer una notación científica para esto, que es lo mismo que teníamos antes en la tablita. Cuando yo tengo un número que está acompañado con muchos ceros, yo pongo un 10 y lo elevo a la cantidad de ceros que tiene, independiente si está o no el 10 incluido. O sea, siempre yo cuento los ceros, nada más. En este caso sería 4 ceros. Entonces yo pongo un 10 elevado a 4. ¿Ya? Ahí se me pasó, aquí está mal eso que está ahí. Dice centímetros a la cuarta. Y nosotros sabemos que estamos hablando de centímetros cuadrados, por lo tanto no tiene sentido ponerlo en centímetros a la cuarta. Eso está malo. Ahí bórrelo. Bórrelo. No lo tomen en cuenta. Vamos entonces con la alternativa B, que era la correcta. Finalmente tenemos a Loreto,
que llenó su piscina con 33 metros cúbicos, eso debería ser metros cúbicos, eh, de agua. Eso equivale a usar, de nuevo, estamos en centímetros, la respuesta está en centímetros, por lo tanto tenemos que pasar nuestras unidades de metro a centímetros. Voy a dar un poco de tiempo para que lo hagan ustedes en su casa, para que hagan la multiplicación. Eh, Acuérdense que un metro son 100 centímetros. Los tengo que ir multiplicando. ¿Cómo vamos? ¿Lo hicieron o no? ¿Estamos muy perdidos? ¿Tenemos que volvernos? Recién abrí el chat, así que ahí me avisan. Ya, muy bien. Se marcó la C sola, así que no tiene mucho mérito, pero vamos a hacer el proceso igual. ¿Ya? Tenemos los 33 metros cúbicos. Entonces separamos esto en el 33 y los metros cúbicos, que sería un metro por un metro por un metro. ¿Ok? Ahora, cada metro tenemos que dividirlo en cuántos centímetros son. Entonces mantenemos el 33 que no tiene unidad y volvemos a los centímetros con los metros. ¿Ok? Tenemos 100 metros por un metro, 100 metros por el otro metro y 100 metros, o sea, 100 centímetros por el otro metro. ¿Ya? Ahora multiplicamos y nos queda que es el 33 con un millón multiplicando. ¿Sí? El millón porque son 6 ceros. ¿Sí? Ahora lo ponemos todo juntito y nos quedan 33 millones de centímetros cúbicos. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ahora finalmente lo ponemos como notación científica. Para los que no saben qué es la notación científica, les repito. Es el número acompañado de la cantidad de ceros que tiene. ¿Ok? Entonces en este caso es el 33 acompañado con 6 ceros. Entonces yo le pongo el 33 y le pongo un 10 elevado a 6 porque son 6 ceros. ¿Sí? Ahora, en general, la notación científica se usa para yo llevarlo todo a una unidad. ¿Ok? O sea, a un número con un solo número antes de su decimal. Por lo tanto, tenemos que llevar el 33, sería la forma correcta, llevar el 33 a un 3,3. ¿Ok? Por lo tanto, la forma correcta sería poner 3.3 por 10 elevado a 7. Fíjense que antes teníamos 33 por 10 elevado a 6. Les agregamos un 0 para convertirlo en 3,3. ¿Por qué le agregamos un 0? Porque al 33 le sacamos lo dividimos en 10 y lo llevamos al 3,3. ¿Hay alguien ahí? Sebastián, la notación científica va siempre desde el 1 al 10, como dijeron por ahí. ¿Sí? De hecho, del 1 al 9, porque la idea es no usar el 10. ¿Sí? Está bien. Entonces, la notación científica, como les dije recién, es para usar los números normales, los dígitos del 0 al 9, y va siempre con un 10 elevado a algo, que sería el factor con el que estamos multiplicando este número. ¿Ok? Ahora ustedes pueden verificar en su casa. Tomen ese número y pónganle 6 ceros. Tomen este número y pónganle el 3.3. Multiplíquenlo por un 10 con 7 ceros. ¿Sí? Y nos va a quedar el mismo resultado que ese que está acá. 33 millones. ¿Ok? Vamos con la última pregunta. Matías viaja a 30 metros por segundo. Su hermana Macarena viaja a 100 kilómetros por hora. ¿Quién viaja más rápido y cuál es su diferencia en kilómetros por hora? Entonces, tenemos un caso en que hay dos velocidades en distintas unidades. ¿Ok? Tenemos metros por segundo y allá, Macarena, tenemos kilómetros por hora. La pregunta nos señala que hay que usar kilómetros por hora. ¿Sí? Entonces vamos a ver quién viaja más rápido y por cuánto viaja más rápido. Eso es lo que nos están preguntando. ¿Sí? Para hacer esto tenemos que pasar
o de metros por segundo a kilómetros por hora o de kilómetros por hora a metros por segundo, ¿sí? Pero la pregunta nos está diciendo que usemos kilómetros por hora. Entonces vamos a pasar los metros por segundo a kilómetros por hora. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Nosotros habíamos recién hecho la parte de pasar de horas a segundo y de segundo a hora y de hora a minuto. Calculamos cuántos minutos o cuántos segundos habíamos vivido y cosas así. Pero ahora es un poco más enredado porque tenemos dos unidades que cambiar. Entonces, vamos a cambiar primero una. ¿Cuál? Los kilómetros. Entonces, yo tengo que dejar arriba kilómetros. Ahí, pongo un kilómetro. Y lo tengo que dividir en cuántos metros son. ¿Cuántos metros son un kilómetro? 1000. Ahora, ese metro que está acá se tiene que cancelar con este metro. Y nos queda un factor de 1000 que está dividiendo. ¿Sí? Ahora, para pasar la parte temporal, tenemos que tener... Acá tenemos segundo, y yo quiero que diga hora, no quiero que diga segundo. Por lo tanto, tomo el segundo y lo pongo arriba para que se cancelen. Entonces tenemos 3600 segundos en una hora. ¿Ok? Vamos a hacer lo que les dije recién, lo que les enseña el profesor de matemáticas, que es simplificar las unidades. Vamos, metro con metro se van. Y me queda un factor 1000 dividiendo. Ahora, segundo con segundo se van a ir y nos queda un 3600 acá que está multiplicando. Entonces, finalmente, la respuesta va a ser 30 por 3600 dividido en 1000. ¿Sí? Y las unidades que nos quedan son kilómetros, que está intacto, y horas, que está intacto. Ahí nos queda, haciendo la multiplicación, 108 kilómetros por hora. Ahora volvemos al problema. Matías va a 108 kilómetros por hora. Y la maca va a 100. Entonces, ¿quién va más rápido? Matías va más rápido y va 3 kilómetros por hora más rápido que la maca. Eso se hizo fácilmente. Ahí lo tapé, perdón. Está ahí la resta de los 108 de Matías y los 100 de la maca. Y ahí está la diferencia, que son 3. Ahora, nosotros podríamos haber querido, o la pregunta nos podría haber apuntado, a hacerlo de kilómetros por hora a metros por segundo. O sea, la respuesta siempre en metros por segundo. ¿Sí? Eso estamos en un caso hipotético. ¿Ok? Oh, sí, está mal. Tienen razón. Son 8. Son 8. Hay un error de tupeo. Sí. Lo voy a borrar mejor. No sé. Me voy a poner ahí. Ya, ahí no se ve. Ya, bueno, da lo mismo. La cuestión es que volvamos a la parte de las dimensiones. Vamos a pasar los kilómetros por hora a metros por segundo. ¿Ok? Es el proceso inverso del que hicimos recién. Vamos a multiplicar los 100 kilómetros por hora por 1000 metros sobre kilómetros. Entonces se nos van los kilómetros. ¿Ok? Luego lo multiplicamos por la parte temporal. En vez de 3600, como lo hicimos acá, sobre la hora, lo vamos a dar vuelta, porque queremos el resultado contrario. Y nos queda, después de simplificar las unidades, se van los kilómetros con los kilómetros, se van las horas con las horas, y nos queda metros por segundo. ¿Ok? Esos metros por segundo, multiplico el 100 por el 1000, lo divido entre 1600 y me queda 27.7 metros por segundo. ¿Ok? Ahí la respuesta de nuevo está mala, esa no va, es la alternativa C. Vamos a pasar entonces a la parte del análisis dimensional. ¿Estamos bien o no? Tenemos que repetir la parte de cómo pasar de kilómetros por segundo, o sea, de kilómetros por hora a metros por segundo. ¿Alguien no cachó? Señores del chat, es el momento, hable ahora o calle para siempre. Ya nadie habló. Ya, acuérdense que no siempre es multiplicar o dividir por ese número que es 3,6, ¿ok? Es más fácil y más intuitivo también para que entiendan qué están haciendo, hacerlo como hicimos recién, ¿ya? Ya, entonces vamos a repetirlo porque hay alguien que no está cachando. La parte de metros por segundo a kilómetros por hora, lo vamos a hacer lento. Tengo estos metros, lo vamos a volver entero, así como para que todos puedan
seguirnos paso por paso. Entonces, tengo los kilómetros, los metros por segundo, los tengo acá de nuevo. Ahora tengo que eliminar estos metros que están acá, ¿cierto? Elimino los metros que están acá, poniendo un metro abajo, y arriba tengo que poner un kilómetro, porque es la unidad que yo estoy buscando. Entonces pongo un kilómetro, que son 1000 metros. ¿Sí? Después la parte temporal, yo quiero acá una hora. Entonces pongo acá una hora. Pero se tiene que eliminar con los segundos. Entonces pongo un segundo acá arriba. Ahora veo la equivalencia entre hora y segundo. 3600 segundos son una hora. ¿Ok? Vamos bien hasta ahí. Entonces tengo que poner dos factores. Un factor para la parte de longitud y un factor para la parte temporal. Ahora elimino, simplifico las unidades. Simplifico los segundos, simplifico los metros, multiplico y me queda ese número que está ahí. Ya, ahora entonces pasamos a la última parte de esta clase. Muchas veces es difícil aprender las fórmulas, pero la idea es intentar aprender como el concepto. Si sabemos las unidades de esta fórmula, vamos a poder avanzar mucho más rápido en la parte de la PSU. O sea, por ejemplo, no sabemos cuál es la fórmula de la velocidad, pero vamos a recurrir al análisis dimensional para descubrirla. ¿Cuál es la fórmula? Nosotros sabemos que cuando te hablan de velocidad, siempre pensamos en kilómetros por hora. Entonces tenemos unidades de kilómetro, o sea, de distancia, sobre unidades de tiempo. Entonces ahora yo puedo tomar todas estas cosas de unidades de distancia. Me voy a correr, sí, porque estoy cortando la clase. No se ve ni una cuestión. Me voy a esconder. Adiós. Entonces volvamos a esto. Tenemos velocidad en kilómetros por hora. Los kilómetros son unidad de distancia, las horas son unidad de tiempo. Entonces ahí nosotros podemos relacionar según el problema que nos den. Finalmente la fórmula va a ser distancia partida en tiempo. Y esa es la velocidad. También podemos interpretar el avance de esta velocidad. O sea, cuánto cambia una posición en un tiempo. ¿Sí? Distancia sobre tiempo. O el cambio de la posición en el tiempo. Y tenemos lo mismo. ¿Ok? Ahora, la aceleración, por ejemplo, si no sabemos las unidades, o sabemos qué significa, o sabemos en qué se mide, que ya para eso tenemos que tener un bagaje, haber hecho harto ejercicio, saber esas cosas, tenemos que la aceleración va a ser la velocidad sobre el tiempo. La velocidad dijimos que era distancia sobre tiempo, y ahora tenemos que dividirlo de nuevo por el tiempo, y nos va a quedar distancia partido en tiempo al cuadrado. ¿Ya? Esa es la unidad de la aceleración. Estamos viendo análisis dimensional, no estamos viendo nada de materia como de que se pueda preguntar. Estamos viendo cómo ayudar. Si en la PSU en verdad no se acuerdan de la fórmula, esto sirve para todo. Si nos aprendemos las fórmulas de la presión, nos aprendemos la fórmula del trabajo, de la fuerza, nos va a servir mucho para poder enfrentar bien la PSU. Entonces, otro caso un poco más difícil, la fuerza, se mide en newtons. Pero hablamos que los newtons no son una unidad fundamental. Entonces, pensemos en la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad es la fuerza que siente un cuerpo que está sometido a la interacción, por ejemplo, con la Tierra. ¿Sí? Entonces tenemos, por un lado, sabemos que la aceleración de gravedad, ahí se me corrió el gráfico, el número está mal puesto, pero la aceleración de gravedad es 9.8. La aceleración se mide en metros por segundo cuadrado y la masa se mide en kilogramos. Entonces tenemos una interacción entre una masa y una aceleración que al final son la fuerza. ¿Ok? La masa por la aceleración tiene unidades de kilogramo por metro partido en segundo cuadrado y eso le llamamos newton. Y con esto nosotros terminamos la clase. Espero que todos hayan entendido. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo por el estilo? Estoy atento al chat. Crazy, no sé, su wasabi pide saludos. Ya, pero no voy a saludar a nadie más. Ya, un gusto haberle hecho la clase.
Espero que entiendan la física, que no les sea tan aburrida. Hay algunos que les gusta mucho. Así que con eso finalizamos. Muchas gracias por haber estado hoy día y siendo las 7:40 terminamos la clase. Adiós.